Hoy, 22 de julio, es Día Internacional del Cerebro. Del cerebro. 6 de cada 10 personas tienen problemas con el cerebro. Estos son los datos de la Organización Mundial de Salud. Está con nosotros el psicólogo Franklin Conradi. Lick, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Pues muy agradecido, gracias por la invitación, y vamos a hablar un poco del Día Mundial del Cerebro y cómo nos facilita en esto de la conducta, el manifiesto y todo lo que es importante para todo el ser humano, ¿no? La OMS dice que, bueno, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, a través de Naciones Unidas, quiere que cada 22 el planeta se acuerde de este tema. Esto es para concientizar qué tan importante es el cerebro. Prácticamente es un eje transversal que tiene toda fisiología. Claro, como nosotros siempre lo explicamos, a ver, el cerebro es el punto más importante de todo ser humano, el más importante, no el único, ¿no? Y tenemos, obviamente contamos con brazos, piernas, pero estos son como herramientas que utiliza nuestro cerebro. Y la maravilla de esto es que sí, muchas personas olvidan cuán importante es mantener esto saludable, ya sea por varios tipos de situaciones emocionales, de pensamiento, conductuales, motivacionales. Son tantos aspectos que vemos que las personas no cuidan y se enfocan en otras cosas, como te digo, en proteger herramientas, por ejemplo, que utiliza el cerebro. La maravillosa herramienta, o sea, el cerebro es tan lindo que si pierde una herramienta, por ejemplo, tiene la capacidad de adaptarse y utilizar otra. Y si pierde otra herramienta, dice, bueno, voy a utilizar otra herramienta para seguir funcionando. Increíble, mucha gente gasta más en maquillaje que en el cerebro, o gastamos más en celulares o en un auto 0 kilómetros más que en el cerebro. Tendría que ser al revés. La pregunta es, ¿cómo se cuida el cerebro? ¿Cómo puedes cuidar el cerebro si es el aparato más importante que tenemos? Sí, por ejemplo, nosotros en la universidad, en la Unitrans, trabajamos mucho con el cuidado de la salud mental. Esto va equilibrado en una tríada que protegemos principalmente, como le decía, ¿no? Que es el pensamiento, la emoción y la conducta. Son los 3 principales puntos que va a manifestar nuestro cerebro. ¿Por qué el pensamiento? Porque el pensamiento va, por ejemplo, a través de la percepción. ¿Qué es lo que piensa el ser humano de uno mismo? A través de la percepción hace una autoevaluación, y aquí va el factor importante que es la autoestima, ¿verdad? La autoestima es un punto que todos deberíamos trabajarlo, porque es el manifiesto principal de cómo nos vamos a socializar afuera, cómo es que un ser humano se comporta con la familia, con la pareja, en los estudios. Todo tiene que ver a través de esta autopercepción que cada uno tiene de sí mismo. Bien, ¿son las 3 herramientas que maneja el cerebro? Son 3 manifiestos que 3 manifiestos, ok. Pensamiento es 1, 2. Las emociones. Emociones. Y explíquenos, ampliemos las emociones. ¿No tendrá que ver también con las emociones con este tema del estrés? El estrés va parte, digamos, en un conjunto de los 3, ¿no? Cuando hablamos de una función... Perdón, digo, ¿por qué el estrés? Porque todo está acá, todo está en el cerebro. Por ejemplo, no sé, uno mira... Conozco un amigo que no maneja auto. No maneja auto porque él dice, después del accidente que he tenido, nunca más. Entonces, eso queda. Seguramente el amigo se animará a volver a manejar el auto, pero recuerda esas imágenes fatídicas. Recuerda, ¿dónde está almacenado? En el cerebro. Exactamente, está en parte de su memoria, ¿verdad? Es como un evento de su vida, un evento traumático que se va a manifestar. ¿Y en qué va a responder? Es en una conducta en la que él dice, no voy a manejar. Eso ya es un manifiesto. Causa-efecto. Exacto, es un manifiesto conductual. El cerebro no es el único, o sea, el punto principal del ser humano, pero sí es el medio más importante por el cual vamos a empezar a ser seres humanos funcionales. Terrible, perdóneme, terrible lo que decía el doctor. Uno puede perder la mano derecha, ok, tengo la mano izquierda. Exacto. Uno puede perder los 2 brazos, hay gente que toca el charango con el pie, increíble. Pierdes el cerebro, that's it, eso fue todo. Ahí
termina obviamente la función consciente de todo lo que somos. Pero hay una parte en la que, por ejemplo, nuestro sistema nervioso autónomo puede seguir funcionando incluso. Es por eso que hay tantas personas que quedan en estado vegetativo. Su cerebro sigue funcionando. Pero está paralizado. Sin embargo, la parte consciente, obviamente, ya no funciona. Ok, tiene 3 manifiestos el cerebro: pensamiento, emociones, conducta. ¿Cómo tendríamos que hacer porque la medicina moderna tiene que ver con la prevención? Es decir, evitamos el mal, evitamos el problema, pero también ahorramos. Porque estoy andando con barbijo últimamente y no es que esté resfriado, sino que la gente en la calle a veces tose o en el minibús y se propaga el virus. Entonces digo, no, me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, trae el virus a la casa, Juan, Pedro, tu hijo, tu esposa, etcétera, etcétera, vamos a estar mal. Y eso no solamente nos genera daño, sino también en muchos casos dinero, plata. Hay medicinas de 20 pesos, sí, hay de la, ¿cómo se llama? De la nueva generación. Los antibióticos, carísimo. Entonces uno dice, ok, voy a prevenir. Sí. Mira, eso es una consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, ya ha empezado a atacar nuestro sistema de creencias. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? El sistema de creencias es el factor por el cual nosotros convivimos y respondemos en una conducta. Es lo que yo pienso. Entonces, yo digo que en el minibús alguien me va a contagiar. Tengo que cuidarme, es lo que yo creo. Ahora, la medicina, o sea, se encarga de cuidar toda la parte biológica del ser humano. Nosotros, desde la psicología, tenemos que empezar a trabajar con este punto que no es tangible, no es observable dentro de las funciones cognitivas. Genial. Así que tenemos que empezar a hacer una limpieza de pensamiento, porque lo que tú crees te va a generar emociones. Tiene una respuesta emocional automáticamente. Yo creo que me van a contagiar y me entra en una emoción de temor, de miedo, puedo alejar. Y toda emoción, sí o sí, se manifiesta en conducta. Okay. Así que la respuesta conductual a esta emoción, ¿cuál va a ser? El alejamiento, el tener más cuidado. Pero pasa por el cerebro, lo que usted acaba de mencionar. Exacto, o sea, es el medio. Aquel pensamiento, ¿no?, que genera emoción, que va a determinar una determinada conducta. Entonces, todo tiene que ver con el cerebro. Doc, le agradezco por venir, licenciado, él es psicólogo, además docente en la Unifrance. Exacto. Trabajamos mucho, como les decía, en la parte neuronal. Estamos implementando mucho que es la parte de neurociencias, por ejemplo, la neuroeducación, el neuroaprendizaje, porque esto no es una ciencia aparte, todo lo que mencionan como neuro, por ejemplo. No, son herramientas que vienen a complementar otras áreas para facilitar justamente estas respuestas conductuales y esta funcionalidad del ser humano. Bien, nos acompaña el licenciado Conradi Lick, a manera de resumen, como conclusión. Entonces, hoy Día Mundial del Cerebro, ¿cómo mejoramos nuestro cerebro? Mejorando nuestra calidad de pensamiento. Mejorando la calidad, yo simplemente estoy subrayando, mejorando la calidad de pensamiento, sí. Exacto, mejorando la calidad de pensamiento. Tengo que pensar en positivo. Y quieren facilitar este trabajo, empiecen a escribir. Empiecen a escribir, ¿por qué? Porque hay una función que se llama de envío de información, aferente-eferente, del cerebro a la herramienta y de la herramienta al cerebro. Quiero mejorar, quiero facilitar este ejercicio de limpieza de mi pensamiento, de mi cerebro. Escribo 5 minutitos al día, nada más. Es muy sencillo. ¿Cómo teníamos que hacer 5 minutos, me dice? Escribir. ¿Escribir qué? Lo que quiero hacer hoy, qué es lo que estoy pensando. Cuando tengo un temor, ¿a qué le tengo miedo? Y busco el porqué. ¿Es una especie de desahogo aquello? Exacto, es una parte de catarsis. Ayuda a eliminar y facilitar, digamos, este entendimiento de lo que nos está pasando en la vida. Que no es mejor de puño y letra, es decir, porque mucha gente va a agarrar como hoy en día sus alumnos a veces deben tomar nota con el celular. No,
papel, lápiz o punta bola y empieza a escribir. Exacto. Tenemos ¿Qué que quiero agarrar hoy día un hacer? bolígrafo. ¿Qué no quiero hacer? ¿Qué me falta? Planificación, cuando tengo confusión, a qué le tengo miedo, qué es lo que me confunde, Genial. qué necesito hacer hoy, en qué me equivoqué. 5 minutos Genial. es lo mínimo, pero si pueden hacer 5 minutos en la mañana, tarde y noche, mucho mejor. Le va a dar Ok. mucha limpieza de pensamiento. Que eso es mejor, 5 minutos además, uno tarda más en ir a la farmacia. Sí, Exactamente. a tomar un calmante y todo aquello. Estoy en la casa, están comprando flojeres relax, ¿no? Yo creo que esto es mucho mejor. Perdón, no creo, estoy absolutamente seguro después de hablar con el licenciado Conradi. Lic, última pregunta, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es más, qué aparato es vital? Es decir, ¿qué, sí, es el cerebro o el corazón? Trabajan juntos. No podemos decir que el Uno corazón es depende más- de uno del otro, no. Son 5 sistemas que manejamos. Y uno de ellos está el autónomo, justamente le decía, ¿no? Que trabaja con el corazón, que todo el tiempo está funcionando. Incluso ¿Los dos cuando van a la maneja. par? Exacto. Como Boca River, como Real Madrid Barcelona, Exacto. El los corazón, dos a la par. Como le digo, puede perderse la función consciente del cerebro, pero el sistema autónomo va a seguir funcionando y va a estar en estado vegetativo. Pero va Claro, a seguir y si no bombea el corazón, no llega sangre al cerebro. el cerebro es afectado ahí, está dañado Claro. por el oxígeno, obviamente, Claro. la oxigenación. Bien, Lic, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación.